Hola, hola, buenas tardes. Permítanme iniciar con la presentación. Bien, perfecto. Me presento, soy Adriana Zapata, soy médico bariatra. Vamos a iniciar con una presentación tipo webinar acerca del desarrollo psicológico desde la etapa prenatal hasta la adolescencia. Actualmente me encuentro cursando la carrera de psicología y esto es parte de un webinar que va a ser calificado en mi materia de psicología del desarrollo 1. Bien, a manera de introducción vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo humano y todos los cambios psicológicos implicados en cada una de estas etapas, desde la parte de la etapa prenatal hasta la adolescencia. Esto nos va a ayudar a entender la relevancia de la labor psicológica en cada etapa, pudiendo detectar secuelas en el adulto provenientes de algún problema del desarrollo. Bien, vamos a empezar con la etapa prenatal, que esta abarca desde la concepción hasta el nacimiento, la cual tiene 4 fases. La concepción como tal, que es cuando se lleva a cabo la fecundación del óvulo en el tercio externo de la trompa de falopio. Llega el espermatozoide, perfora su capa externa, lo fecunda, dando lugar al cigoto. Este empieza a proliferar en crecimiento celular muy rápidamente, pasa de mórula a gástrula, blástula, hasta que llega a lo que es la etapa germinal, que va de la concepción hasta la segunda semana de gestación. Posteriormente vamos a irnos a la etapa embrionaria, que va de la tercera a la novena semana de gestación, donde se van a crear órganos vitales y los soportes necesarios para el desarrollo de este embarazo. Cuando hablamos de soportes necesarios nos referimos a las membranas del saco vitelino, nos referimos al cordón umbilical, a la placenta, etcétera. En la cuarta etapa prenatal, ya nos referimos al feto a partir de la novena semana de gestación hasta el nacimiento, que se va a llevar a cabo aproximadamente entre la 38ª y 40ª semana de gestación. Bien, ahora, el nacimiento. En esta etapa también la llamamos periodo perinatal, que son todos aquellos acontecimientos que se suceden alrededor del nacimiento del bebé. Vamos a tener que el parto va a cursar por 3 etapas. La primera es el trabajo inicial de parto, donde el cuello uterino se empieza a borrar, se empieza a dilatar y empieza la presencia de las contracciones uterinas, que no son rítmicas, no tienen frecuencia, y esta etapa puede durar hasta 30 horas en el primer embarazo. De ahí viene el trabajo de parto como tal, y el parto, que es cuando ya se alcanza la dilatación máxima del cuello uterino, que son 10 centímetros, y al final, una vez que se lleva a cabo el nacimiento del bebé, se va a presentar la etapa de la expulsión de las secundinas, que estos son los restos del saco amniótico, del cordón umbilical y de la placenta. Ahora, las características físicas del neonato son muy particulares, ya que tiene una cabeza con presencia de fontanelas. Esto es un área blanda, sobre todo en la parte superior, donde se encuentran los huesos parietales de su cráneo, ya que durante el nacimiento estos huesitos se traslaparon para poder hacer su perímetro cefálico más pequeño y facilitarle atravesar el canal del parto. Una vez que van pasando los meses, ahora sí que estas fontanelas se van reduciendo hasta que se van a fusionar los huesos del cráneo, formando las fisuras posteriores. El bebé en esta etapa, pues obviamente no tiene dientes, su carita está muy inflamada por la labor de parto, los ojos van a presentar un color característico azulado, y realmente el color real de los ojos de este bebé lo vamos a notar hasta el año de vida. En su piel va a presentar vermix gaseoso, que es una especie de sustancia oleosa que le
procuró protección a la piel del bebé durante la gestación para evitar que el ambiente húmedo del útero junto con el líquido amniótico pudieran lastimar su piel. Entonces es como una capa de grasita que lo protege. Junto con el lanugo es una especie de vello muy fino que se presenta obviamente en el neonato y posteriormente a las semanas va eliminando. Ahora, este bebé va a presentar estados de conciencia. Ahora, vamos a ver que nuestro bebé va a pasar desde un sueño regular a profundo, en donde no responde a estímulos externos, su respiración es lenta y cadenciosa, no se va a mover. De ahí posteriormente va a pasar a lo que es un sueño irregular o activo. Va a haber cambios en su frecuencia respiratoria, puede presentar algunos movimientos involuntarios. Posteriormente, cuando el bebé se está despertando o está regresando al sueño profundo, va a haber una etapa de somnolencia donde se encuentra adormilado, con movimientos hiperreactivos. Ahora viene lo que es la vigilancia con actividad. Ahí nuestro bebé se encuentra despierto, pero tranquilo, observador, relajado. La vigilancia activa es cuando él ya empieza a sentirse incómodo y es como la etapa previa al llanto. Ahora bien, el llanto es la primera comunicación que va a tener este bebé con el mundo exterior y sobre todo va a comunicarle a su madre sus necesidades. Después de la tercera o cuarta semana, este bebé va a producir 4 tipos de llanto que la mamá puede identificar perfectamente, que es dolor, es llanto por dolor, por hambre, por aburrimiento o por molestia. Ahora, la lactancia forma parte del primer vínculo afectivo del bebé con su madre. Va a ser una fuente de nutrientes y protección inmunológica. A través del calostro y la lactancia le va a procurar anticuerpos que lo van a ayudar a protegerse contra múltiples enfermedades en esta temporada de la vida. Ahora bien, vamos a lo que ya pasó la parte de prenatal y el nacimiento, y ahora entramos a lo que se correspondería a la primera infancia, que va del nacimiento a los 2 o 3 años de vida. Ahora, en esta etapa el niño necesita mucho contacto físico, unido a atención tranquila de su madre, adecuada nutrición, un ambiente relajado y equilibrado, y junto con estos factores y su genética nos van a ayudar a que este bebé crezca de forma sana y adecuada y va a ser la base para el crecimiento e independencia de este niño, ¿ok? El desarrollo biológico en el ser humano se genera en dirección cefalocaudal, o sea, la maduración de su cuerpecito se va a llevar a cabo desde su cabecita hacia el extremo inferior y de adentro hacia afuera o en dirección próximo-distal. Ahora bien, el desarrollo físico de este bebé durante el primer año de vida va a ser exponencialmente rápido. Va a crecer en promedio 25 centímetros durante este primer año y va a aumentar 7 kilogramos de peso respecto al peso de su nacimiento. En el segundo año de vida, el crecimiento va a ser más intermitente, no es paulatino y constante, sino se va a dar como impulsos. Bien, ahora va a haber transformaciones muy marcadas en su cuerpo, como por ejemplo, los primeros 2 años, el bebé va a tener su cabeza mucho más grande en correlación con el resto de su cuerpo. Ahora bien, en esta etapa, en cuanto al desarrollo motor se refiere, va a adquirir habilidades que implican movimiento, como asir o tomar, girar, gatear y caminar. Lo primero que hace el bebé es empezar a levantar su cabecita. Cuando está durante el primer mes de vida y está en posición boca arriba, el bebé va a girar en forma lateral su cabeza. Conforme van avanzando los meses, por ejemplo, a partir del tercer mes, ya puede girar su cabeza por completo estando boca abajo. De ahí va a poder girar su cuerpo, voltearse, sentarse con ayuda. Más adelante, más o menos a partir de los 5 a 6 meses, va a poder sentarse solito y va a iniciar lo que es el gateo posteriormente hasta lograr fortaleza que lo ayude a mantener la posición vertical, lo que va a dar paso a lo que es primero la caminata asistida y luego la caminata sin ayuda. Ahora, respecto al desarrollo cognitivo en esta etapa, los estímulos del ambiente son captados por los sentidos y estos los va a percibir como agradables o desagradables. Continúa lo que es la maduración de su sistema sensorial. Cuando hablamos de sensorialidad, estamos hablando de los sentidos. Por ejemplo, el olfato y el gusto sabemos que están presentes desde antes del parto y estos nos van a ayudar
a encontrar las fuentes de alimento. El olor de la madre lo va a direccionar hacia su pecho y la succión lo va a ayudar a su alimentación. También el niño adquirirá y procesará la información visual y sonora cada vez de mejor manera. El tacto es sensible desde el nacimiento y va a ser muy, muy sensible a los cambios de temperatura y va a reaccionar de forma casi inmediata a los estímulos táctiles. A partir de los 4 meses, recuerda objetos y sonidos, esto es la parte cognitiva. A los 8 meses puede diferenciar rostros conocidos de desconocidos. Durante su primer año de vida va a emitir sus primeras palabras, además de que va a conocer la separación entre él y su cuidador, porque durante los primeros meses no ven diferencia. Ellos se sienten completamente ligados o como parte de su mundo a su madre o a su cuidador primario. Ya al año y medio va a comprender la permanencia del objeto, es decir, que un objeto no desaparece mágicamente, y ahí es donde empiezan los juegos de ocultar sus juguetes favoritos bajo una colchita, y él va a saber que está abajo de esa colchita. Eso se refiere permanencia del objeto. A los 2 años va a empezar a utilizar objetos para representar otros. Por ejemplo, una caja puede ser un carrito o una escoba puede ser un caballito. Esta etapa también es conocida como etapa sensorio-motora de Piaget, en donde vamos a observar características como la imitación, permanencia del objeto, desarrollo simbólico, categorización, causalidad, y empieza a tener los primeros rasgos de número, empieza a entender de cantidades. Esto desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. Bien, ahora inicia el desarrollo lingüístico en esta etapa. La comunicación inicial, como decíamos, es cuando el bebé llora y le está anunciando a su madre o a sus cuidadores que tiene una necesidad por satisfacer. Señala aquello que desea y posteriormente empieza a pronunciar sus primeras palabras. El lenguaje característico de los bebés es un habla prelingüística que se caracteriza por vocalización de sonidos que no son necesariamente palabras. El desarrollo del lenguaje va a tener 2 caras, lo que es el lenguaje receptivo, o sea, que él entienda la comprensión de las palabras, que él entienda el significado, y el lenguaje productivo, que es que él emita esas palabras y las relacione con el objeto que ya conoce. El desarrollo del lenguaje va a depender de una adecuada estimulación. Si no existe este tipo de estimulación, pues obviamente va a haber alteraciones en el desarrollo del lenguaje y va a requerir terapia. En cuanto al desarrollo socioafectivo en esta etapa, la primera interacción social es con sus padres o cuidadores. Va a desarrollar un apego o vínculo emocional con ellos, y existen 4 tipos de apegos. Estos ya los vimos pues, anteriormente en clase, que es el apego seguro, que es, bueno, cuando el bebé se siente ansioso o nervioso en ausencia de su madre y se siente tranquilo y relajado cuando está presente. El apego inseguro evitativo es cuando prácticamente al bebé le da exactamente igual que su mamá entre o salga de una habitación, por ejemplo. El apego ambivalente es donde él puede sentir de repente emociones positivas y negativas traslapadas ante la ausencia o presencia de su madre. Y el apego desorganizado. Ahora bien, el desarrollo de la expresión emocional va a tener varias etapas durante, ahora sí que esta temporada de la vida, ¿sí? Y al nacimiento, bueno, la vida emocional es muy bipolar. Va el bebé del llanto a sentirse tranquilo y relajado. A partir de los 3 meses ya va a sonreír en respuesta a estímulos sociales o estímulos conocidos, y va a empezar a presentar sus primeras muestras de enfado. A los 6 meses ya podemos ver expresiones de sorpresa en el bebé. A partir de los 7 meses va a mostrar miedo, y entre los 8 y 9 meses ya empieza una expresión mucho más florida de muestras de asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa y miedo. A los 18 meses se reconoce en el espejo y refuerza su sentido de identidad e inicia el desarrollo del yo, como alguien separado de sus cuidadores y del resto de las personas. A los 24 meses empieza a relacionarse con otros niños para desarrollar juegos e interacciones. El temperamento. Existen en esta etapa 3 tipos de temperamento, en donde nos vamos a referir al niño fácil
cuando éste presenta un estado de ánimo plácido a moderadamente intenso y sobre todo son positivos. Tienen horarios de sueño, se alimenta con rapidez, se adapta fácilmente a alimentos nuevos, sonríe a desconocidos y maneja tranquilamente la frustración. El niño difícil va a presentar estados de ánimo intensos y frecuentemente negativos. Llora, ríe de forma estridente, responde de forma deficiente a los cambios y duerme y se alimenta de forma irregular. Acepta alimentos nuevos lentamente y va a responder a la frustración con berrinches. En el caso del niño lento, para entrar en confianza, presenta reacciones ligeramente intensas, tanto positivas como negativas, y se encuentra prácticamente en el medio entre el niño fácil y el niño difícil. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya hablamos de la etapa prenatal y el nacimiento, nos fuimos de ahí del nacimiento a los 2 o 3 años y ahora nos vamos a lo que es la niñez temprana, que va de los 3 a 6 años, o para que lo identifiquemos mucho más fácil, vamos a estar hablando del niño en la etapa preescolar. Su desarrollo físico y psicomotor, vamos a notar en ellos una mayor soltura e independencia. Su figurita va a ser más alargada, delgada y atlética, o sea, tiene más proporción respecto al tamaño de su cabeza. El desarrollo físico y el crecimiento se van a reducir en forma considerable comparado con la primera infancia. Va a haber avances en las habilidades motoras finas, el uso de la pinza, ¿sí? Se define también si van a ser zurdos o diestros y se va a definir el esquema corporal. El esquema corporal es la conciencia que tienen ellos mismos sobre su propia corporalidad y vamos a tener que va a necesitar trabajar en la percepción, el movimiento, la cognición, perdón, y el lenguaje para que se integre un buen esquema corporal. También va a haber avances rápidos e importantes en la grafomotricidad. Esto quiere decir que va a haber un mejor control en la coordinación óculo-manual, control de su muñeca y movimientos de pinza para poder llevar a cabo la escritura más adelante. Bien, ahora el desarrollo intelectual y los procesos cognitivos en esta etapa preescolar es también llamada preoperacional en la teoría de Piaget, en donde va a haber grandes avances en la comprensión simbólica. Va a haber comprensión de los objetos en el espacio, va a entender que las cosas tienen una causa y un efecto, va a haber identidades y categorización, o sea, él puede categorizar los objetos de acuerdo a su tamaño, su color, su procedencia, va a tener ya un concepto rudimentario de números, él va a poder ya contar hasta cierto número y va a empezar a concientizar la actividad mental y su funcionamiento, o sea, se hace consciente de que hay alguien en su mente que piensa por él. También va a empezar a aumentar su capacidad de memoria. En esta etapa ya la mielinización de sus neuronas es más evidente, lo que le ayuda a mejorar su capacidad de retención de recuerdos, aunque también va a haber ciertos aspectos inmaduros en esta etapa, que es la centración, o sea, él solamente se puede enfocar en un solo aspecto de una situación, y reversibilidad, que quiere decir que él no entiende la parte de que algunas situaciones pueden tener reversa, por así decirlo, o sea, se pueden echar para atrás. Razonamiento transductivo, o sea, él es incapaz de un racionamiento inductivo o deductivo y va a saltar de causas aparentes cuando quiere explicar algún fenómeno. También se caracteriza por el egocentrismo, o sea, todo gira en torno de él y sus necesidades. Animismo, que es la parte de que le puede atribuir vida a objetos inanimados, por ejemplo, sus juguetes, los peluches, tiene una gran capacidad de imaginación en esta temporada de la vida y también va a tener incapacidad para distinguir la fantasía de la realidad. Va a haber una maduración del lenguaje, va a haber un mayor logro en cuanto al desarrollo fonológico, semántico, morfológico, sintáctico y pragmático, aunque con algunos errores ya la parte de la maduración de su lenguaje va siendo más evidente. Ahora bien, dentro de lo que es el aspecto del desarrollo social y de la personalidad, pues obviamente tiene una perspectiva egocéntrica en la amistad. Esto quiere decir que sus amigos son aquellos niños que le prestan cosas o hacen cosas por él. Se empieza a visualizar cómo será su carácter, inicia el desarrollo de lo que es el autoconcepto, la autoestima y la autoconciencia, o sea, lo que es
quién soy, qué tanto valgo y más consciente de sus valores. También va a haber una creciente capacidad cognitiva para describirse y definirse a sí mismos. Y el desarrollo emocional de los niños en esta temporada de la vida van a depender del sostén emocional que reciban en casa. También van a depender de lo que es la regulación afectiva, o sea, que lo apapachen, lo mimen y lo consuelen cuando tengan momentos de frustración o dolor. La confianza básica, que él confía profunda y ciegamente en sus cuidadores, sabe que están ahí para satisfacerle sus necesidades básicas y emocionales. También es importante en esta temporada las relaciones interpersonales con sus amiguitos en el preescolar, sus familias, sus hermanos, sus cuidadores primarios y sus padres. Y estos vínculos afectivos los van a ayudar a desarrollar una adecuada maduración en su corteza prefrontal para que tengan una mejor gestión de sus emociones. También obviamente se lleva a cabo la comunicación preverbal y verbal y la función familiar, que va a ser el núcleo de familia donde él va a sentirse cómodo y acogido para poder desarrollar su emocionalidad en forma sana. Van a tener un sentido más estable de identidad de género, se va a dar cuenta de quiénes son los niños, quiénes son las niñas y él con qué se siente identificado, si con niños o con niñas. También va a aprender normas, porque en esta temporada de la vida es donde ponemos reglas, recomendaciones, horarios y va a entender la diferencia entre bueno y malo. A eso también lo llamó Piaget moral heterónoma, que se refiere a la obediencia del adulto debido al respeto que le siente y se va a basar en el cumplimiento de las normas impuestas. También inicia el juego cooperativo con otros niños. Bien, ahora, la niñez intermedia, ya estamos en la siguiente etapa, va a abarcar de los 6 años de vida del niño hasta los 12. Aquí estamos refiriéndonos, a los niños en etapa escolar. Respecto a su desarrollo físico y psicomotor, los movimientos que presenta este niño van a ser más coordinados y energéticos. Es la temporada donde los niños aprenden a tocar un instrumento, hacen algún deporte, van a algún tipo de actividad física y en esta temporada el crecimiento físico se va a reducir, va a crecer de un 5 a 6% por año y va a aumentar su peso solamente en un 10% por año. Va a perder los dientes de leche y van a aparecer los dientes definitivos y va a haber un perfeccionamiento de la coordinación tanto en la motricidad fina como gruesa. Aquí ya corre, salta, aprende, como les decía, nuevas habilidades físicas y también en la parte psicológica. Ahora bien, en el desarrollo intelectual y procesos cognitivos, esta etapa es conocida como la etapa de operaciones concretas en la teoría de Piaget. Va a comprender de manera más profunda su mundo y su entorno. Toda la información que capta la interpreta de modo más racional. Se agudizan la percepción, el procesamiento de la información, la memoria, el aprendizaje y su atención. Los niños se vuelven pensadores más sistemáticos, científicos, objetivos y educados. Como decíamos, esta es la etapa literal escolar, donde los niños son como una esponjita y todo lo que nosotros tratemos de brindarles respecto a aprendizaje, ellos lo van a tomar muy rápido. Empieza a integrar esquemas cognitivos en un sistema u operación. Va a utilizar símbolos para llevar a cabo operaciones mentales. Aquí ya puede tener cálculos mentales automáticos sin necesidad de escribir una suma, una resta, una división y va a aplicar el concepto de conservación. Esto es los cambios de estado de algún objeto, sabe que no van a modificar la conservación del mismo. Amplía la capacidad de atención selectiva y su memoria es más eficiente. Puede traer mucho más rápidamente y de forma más eficiente recuerdos y aprendizajes. Respecto al desarrollo social y de la personalidad, pues los juegos son más estructurados y con reglas, juega en equipo, coopera con los demás y forma parte de un grupo. Casi siempre ya tienen en esta temporada de la vida su grupo de amigos en el colegio, come con los mismos niños, en lo que es en la parte de la escuela temprana, en las actividades de tarde o posteriores tiene su otro grupo del fútbol, del tenis, etcétera. La personalidad va a estar basada en el seguimiento o incumplimiento de las reglas.
Esa es la etapa virtuosa de la infancia. Es cuando el niño se siente un buen niño, cuando sigue las reglas o cuando observa que alguien más las rompe y lo acusa, y se va a sentir un mal niño cuando rompa y no siga las reglas. Y su autoestima y su autoconcepto se van a derivar precisamente en este punto: qué tan bueno o malo soy. Va a empezar a alcanzar una autodefinición, va a aprender y madurar su conciencia emocional, la cual se manifestará en una conciencia social. Va a requerir de las siguientes habilidades para gestionar lo que es su parte emocional. Va a tener que tomar conciencia de las emociones propias, ponerles nombre, va a tener que tener capacidad para identificarlas y comprender las emociones de los demás, es decir, generar empatía. Va a necesitar la capacidad de expresar verbalmente esas emociones, o sea, ponerle nombre a cada emoción, si es tristeza, si es frustración, si es enojo. Va a tener la capacidad de empatizar con las emociones de los demás, o sea, entender lo que alguien más está sufriendo alrededor de él, y toma conciencia sobre cómo se comunican las emociones, no nada más de forma verbal, sino también en forma física, y va a empezar a desarrollar una capacidad para la autoeficiencia emocional, o sea, para empezar a gestionar sus propias emociones y su mundo interior. Aquí la socialización es bien importante, ya que le va a ayudar en lo que es la comprensión y empatía hacia los demás. Por eso es importantísimo que ellos se sientan pertenecientes a un grupo. El desarrollo social dependerá de la calidad de las interacciones sociales que el niño tenga, como decíamos, si practica algún deporte, si va a la escuela en forma, pues ahora sí que frecuente, porque bueno, de repente hay niños que tienen mucho abandono escolar en esta temporada. Ahora, adolescencia. La adolescencia va de los 12 años a 13 hasta aproximadamente los 20 a 21 años. En cuanto al desarrollo físico, bueno, va a haber grandes diferencias muy marcadas. Se van a inclusive marcar dos grandes momentos, que es el paso de la niñez a la adolescencia, y de ella, lo que es la adolescencia, a la adultez. Va a haber un incremento en la producción hormonal, lo que nos va a conllevar grandes cambios físicos y emocionales. La testosterona va a empezar a segregarse en forma intensa en los varones, y los estrógenos por parte de los ovarios en las mujeres. En esta temporada de la vida va a alcanzar la madurez sexual. Los cambios físicos más evidentes en las niñas son la menarquia, que es la presentación de la primera menstruación, el desarrollo del botón mamario y sus mamas ya maduras, y el crecimiento del vello corporal, sobre todo lo que es el vello axilar y púbico. Con estos cambios físicos, las niñas pueden experimentar grandes cambios y estados de ánimo, como la alegría, la angustia, el miedo, por todos estos cambios que se están llevando a cabo en su corporalidad. Respecto a los niños, se va a llevar a cabo ya lo que es la espermaquia, que es obviamente pues ya lo que es la espermatogénesis completa, la producción de espermas ya completos y maduros. Va a empezar a haber vello corporal y facial y cambios evidentes en su voz. Su desarrollo cerebral aún no alcanza su máximo, sin embargo, continúa la maduración de su corteza prefrontal durante toda esta etapa. Se dice que el desarrollo cerebral lo va a alcanzar prácticamente hasta los 21 años. Esto es una de las razones biológicas por las cuales en algunos países, como en Estados Unidos, la adultez se alcanza hasta los 21 años, ya que según pues la biología humana, en este momento de la vida es cuando existe lo que es la mayor madurez a nivel de corteza prefrontal. Es decir, nosotros aquí a los 18, en teoría, todavía no tenemos una buena maduración a nivel de corteza prefrontal. Ahora, el crecimiento corporal también se va a llevar a cabo en forma desproporcionada, o sea, es muy común que los adolescentes en esta etapa tengan crecimiento acelerado, por ejemplo, de las extremidades superiores en comparación con el tronco y las extremidades inferiores, lo que los va a llevar a tener tendencia a la torpeza, a tropezarse, tirar cosas, y esto también les va a generar muchísima ansiedad e inseguridad. De hecho, la palabra adolescente viene del latín adolere, que significa dolencia. Esto quiere decir que la adolescencia duele de tantos cambios físicos, emocionales y mentales que se llevan en esta temporada. Ahora, estos cambios físicos, pues obviamente, como decíamos, tienen grandes implicaciones psicológicas, sobre todo en la seguridad y la autoestima de estos chicos.
Eh, en esta temporada de la vida, ya lo que es la adolescencia, se correlaciona con la etapa de las operaciones formales de Piaget. Aquí estamos hablando que tiene un pensamiento formal y un desarrollo más maduro de su personalidad. Aquí van a empezar a tener razonamientos hipotético-deductivos y pensamiento abstracto. Ya él va a poder empezar a explorar su mundo interior, sus propias opiniones, sus propios pensamientos respecto a lo que ve. Empieza a generar esquemas, que es la conciencia que se tiene de su propio cuerpo, como habíamos dicho, va a asimilarlos, lo que son los nuevos conocimientos, los va a acomodar en un esquema y dentro de la asimilación y la acomodación tiene que haber un equilibrio. Entonces, para que el conocimiento se vaya organizando en forma adecuada a nivel mental. Va a haber una reestructuración de la imagen propia, donde va a poner a prueba todos aquellos valores que obtuvo de su familia o la sociedad, por lo que va a tener tendencia a la rebeldía. Va a empezar a cuestionarlo todo y va a empezar a desarrollar una identidad ideológica, ocupacional y una orientación de género. Aquí también empieza a desarrollar el autoconcepto, que es la percepción y evaluación que hacemos de nosotros mismos junto con su autoestima, positiva o negativa. Positiva cuando ha sido arropado, cuando ha sido comprendido, cuando ha sido escuchado en un núcleo sano, equilibrado, y negativa cuando ha tenido mucho descuido social, emocional y ambiental. Respecto al desarrollo social, va a tener una búsqueda de su propia autonomía, se va a querer volver independiente de sus padres, aunque ellos siguen figurando como sus grandes figuras de afecto. Extienden su círculo social y buscan ampliar el círculo de referencias, o sea, empiezan a cuestionar los valores aprendidos en la familia, las reglas y normas aprendidas en familia y en sociedad. Pone en tela de juicio todas estas creencias y las opiniones de él y los amigos cobran mayor peso respecto a las normas sociales o a las creencias de sus padres, lo que ocasionalmente nos puede llevar a que presenten conductas agresivas o delictivas, ya que tienen rebeldía contra los límites impuestos. También en esta temporada empieza el descubrimiento e inicio de su sexualidad, por lo que es importante una buena comunicación con nuestros adolescentes respecto a la salud sexual y estos cambios tan rápidos que se llevaron a cabo en su cuerpo. Es importante vigilarlos, ya que también en esta temporada se vuelven muy sensibles a trastornos de la conducta alimentaria y también al abuso y exceso de sustancias nocivas como las drogas y el alcohol. De aquí la importancia de estar formando a los futuros padres en cada etapa del desarrollo de nuestros niños. Y bueno, como conclusión podemos decir que, como pudimos ver a lo largo de este recorrido de las diferentes etapas del desarrollo, es de vital importancia propiciar un ambiente relajado, cálido, amable y equilibrado para contribuir al desarrollo óptimo de nuestros niños y adolescentes. Es prioritario que en nuestra formación como psicólogos pongamos especial atención en la psicología del desarrollo para que podamos detectar posibles fallas en alguna de estas etapas en nuestros futuros pacientes. La difusión de esta información dirigida especialmente a futuros padres nos ayudará a coadyuvar en el correcto desarrollo de nuestros niños y niñas, contribuyendo así a consolidar una sociedad más igualitaria, equilibrada y saludable. Les agradezco muchísimo su atención y el haberme acompañado en este webinar. Y al final les dejo las referencias, la ficha técnica de la presentación y sin más, les agradezco muchísimo su presencia y que me hayan visto. Gracias a todos. Bonito día.